¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a Canacintra por la invitación a este curso. Gracias por la presentación. Bueno, estoy participando en esta ocasión como colaboradora externa de Agrosafety Alimentaria y vamos a revisar el día de hoy las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, su información comercial y sanitaria, contenidas en la norma 051 de la SECOFI, Secretaría de Salubridad y Asistencia, del año 2010. A ver, ¿me comentan por favor si ya pueden ver la pantalla compartida? Sí, solamente si nos ayudan a ampliarla, por favor. Listo. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a revisar de la norma 051? No vamos a revisar primeramente por cuestiones de tiempo toda la norma, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en las modificaciones que fueron realizadas en esta última versión del 27 de marzo del 2020. Vamos a revisar los principales numerales que fueron derogados, algunas de las definiciones, cambios sobre cómo se debe hacer ahora la denominación de los productos envasados y de las bebidas no alcohólicas preenvasadas. Uno de los cambios que considero de los cambios principales, pues son los requisitos para el establecimiento del nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Sí, vamos a revisar también algunas exclusiones. Bueno, ¿qué motivó la modificación de esta norma 051? Bueno, primero comentar que la modificación de la norma fue un esfuerzo conjunto entre diferentes entidades del gobierno federal, empresas particulares, la industria y especialistas en la materia. Y, por ejemplo, participaron la Secretaría de Economía, obviamente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Profeco, entre algunas de las entidades gubernamentales. Participaron diferentes asociaciones industriales como la Asociación de Panificación, la Asociación Aceitera, la de elaboración de pastas y galletas. ¿Sí? Participaron también universidades como el Politécnico Nacional, etcétera. Por lo tanto, pues fue una norma que creo que fue muy nutrida y además una de las características que tiene es que la modificación fue hecha en un tiempo récord, se modificó muy rápido, cuando anteriormente se tenía el antecedente que para llegar a una modificación de este tipo de normas, pues podían pasar años antes de que se concretara. Bueno, fue realizada con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud y la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los mexicanos. Esta es una parte muy importante. El gobierno empieza, digamos, a tomar acciones para establecer requisitos y lineamientos pues, para mejorar lo que es la salud de los mexicanos. Entonces, uno de los cambios más importantes que mencionaba es el nuevo etiquetado frontal. Este está hecho con la finalidad de facilitar a la población el pleno acceso a la información, otorgándoles una herramienta sencilla, suficiente para tomar la decisión al momento de comprar y de consumir los alimentos y las bebidas no alcohólicas preenvasadas. Y muy importante que este sistema de etiquetado frontal, una de las cuestiones que se buscó es que fuera muy fácil de interpretar también para los niños, porque digamos que gran parte de los alimentos preenvasados a los que ataño o que les corresponde adecuarse a esta norma, pues son alimentos que van dirigidos precisamente para este grupo de personas que son los niños. Y como tal forma parte de una de las estrategias que está tomando el gobierno federal para prevenir la obesidad infantil. Bueno, entonces comentaba, la modificación a esta norma se realizó el 27 de marzo del 2020 y otra de las razones pues es que en datos emitidos por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía en México, en la encuesta que se realizó en el 2018, se emitieron pues, datos alarmantes sobre el incremento de problemas de salud como son el sobrepeso y la obesidad en México, determinando que este problema de salud lo padecemos el 75% de la población. Si se fijan, pues es un número muy alto y eso nos tiene a nivel mundial como uno de los principales, si no es que en el primer lugar, con este tipo de problemas de salud, de obesidad y sobrepeso. Mientras que problemas de diabetes también son padecidos por más del 10% de la población. Por lo tanto, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico de México considera estos temas ya pues, como una emergencia sanitaria, y el hecho de que sea considerado como una emergencia sanitaria pues fue uno de los factores que motivaron la modificación de esta norma. Se definió también que una de las causas por las que se ha llegado a estos niveles, pues es el aumento del consumo cotidiano por gran parte de la población de los alimentos que podríamos definir como alimentos chatarra, lo que viene siendo dulces, botanas, postres, bebidas endulzadas. Y esta encuesta del INEGI del 2018 establece que aproximadamente el 65% de la población consumimos diariamente este tipo de alimentos. Muy bien. Como antecedente, la modificación de esta norma no se llevó de manera solitaria, ¿no? Previo a la modificación de la norma, se hizo una modificación de algunos de los artículos de la Ley General de Salud. El día 8 de noviembre del 2019 se publicaron algunas reformas de esta ley, específicamente en artículos que tienen que ver con cuestiones o materia de sobrepeso y obesidad, y también lo referente de etiquetado de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Ya desde la modificación de esta Ley General de Salud, ahí se estableció la necesidad del nuevo etiquetado frontal de advertencia, y también se estableció, que este debía hacerse de manera separada e independiente de la declaración de ingredientes y de la información nutrimental, con la finalidad pues, de que fuera visible más fácilmente y fácilmente identificable también para los grupos de edad pequeña, ¿no? En este caso, pues los niños. Entonces, el artículo 212 de esta Ley General de Salud fue uno de los que sufrieron más modificaciones. En este se estableció que las etiquetas y contraetiquetas para alimentos y bebidas no alcohólicas deben contener información de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible, y que deben indicar productos que excedan los límites máximos del contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, ¿sí? Entonces ya desde aquí nos está dejando entrever pues cuáles son los principales cambios de esta norma. Estos ingredientes que mencioné son los que están definidos como ingredientes críticos en la norma 051 y en los que nos vamos a enfocar. Muy bien, pues les comentaba en la encuesta que se realizó por el INEGI en el año del 2018, se hizo un comparativo con los resultados que se obtuvieron en la encuesta anterior, que fue en el año 2012. Entonces, se vio que hubo un incremento muy significativo en los problemas de salud, como son la hipertensión, los problemas de colesterol y triglicéridos, el sobrepeso y la obesidad, y también un incremento en el consumo de alimentos no recomendables, sobre todo, y lo más preocupante, pues realizado por niños, no nada más por adultos. Este tema, aunado pues al incremento del gasto o la inversión que hace México para controlar los problemas, que se determinó que es de más del 5% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Es decir, esa cantidad del Producto Interno Bruto es lo que México invierte para tratar de controlar únicamente estos 4 problemas de salud, ¿sí? o los problemas de salud relacionados con una mala alimentación.
Bueno, pues de ahí que se haya determinado la necesidad de la modificación de la norma. Y la norma establece en su objetivo, como objetivo principal, el establecer información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los productos preenvasados destinados al consumidor final, ya sea de fabricación nacional o extranjera, pero que se vaya a comercializar en México. Es decir, aun cuando los productos no sean elaborados en el país, pero si van a comercializarse aquí, deben de apegarse a los requisitos que les apliquen de esta norma. Muy bien, también como parte del objetivo es determinar qué características debe tener dicha información y establecer el sistema de etiquetado frontal, el cual debe de advertir en forma clara y veraz el contenido de los nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para la salud si se consumen en forma excesiva. Y ya dijimos que estos son los azúcares, las grasas saturadas, el sodio, ¿y qué me falta? Bueno, las calorías también hay que reportarlas. El contenido energético. El campo de aplicación. Bueno, ¿a quién no le aplica esta norma? Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que estén sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en normas oficiales mexicanas específicas, es decir, para los productos que correspondan a su denominación, por ejemplo, si se trata de un chocolate y bueno, hay normativa oficial mexicana específica para chocolate o para lácteos, y que en esas normas no se hiciera referencia a la norma oficial mexicana 051, en ese caso no sería aplicable, ¿de acuerdo? Si en las normas de algún tipo de producto específico se hace referencia a la norma 051, entonces sí es aplicable. ¿A quién más no le aplica esta norma? A los alimentos y bebidas no alcohólicas a granel, y la norma los define como productos a granel aquellos productos que pueden estar colocados en un envase de cualquier naturaleza o tipo y cuyo contenido puede ser variable, pero que se debe pesar, medir o contar en presencia del consumidor al momento de la venta, ¿sí? En este caso no les aplicaría la norma. Recordemos que es únicamente para alimentos preenvasados. Muy bien, los alimentos y las bebidas no alcohólicas que son envasados directamente en punto de venta, entonces tampoco les aplica la norma. Y pues algún otro producto que tenga una determinación específica por alguna autoridad competente, pues tampoco. La norma 051 tiene como referencia normativas la norma 008, que es sobre el Sistema General de Unidades de Medida, la norma 030, que nos habla sobre la declaración de cantidades de las especificaciones colocadas en la etiqueta, la norma 086, que es sobre cómo se determinan las especificaciones nutrimentales, también en la etiqueta, y la norma 106, que habla sobre las condiciones de uso de la contraseña oficial, que más adelantito vamos a platicar un poquito de qué se trata la contraseña oficial, o a qué se refiere. Bueno, en cuanto a los términos y definiciones incluidos en la norma, vamos a revisar únicamente algunos, ya que en esta modificación de la norma se incluyen más de 50 términos y definiciones, pues que le van dando sentido y aclarando todos los cambios que se van realizando en la norma, ¿no? Vamos a revisar algunos en este momento y conforme vayamos avanzando, iremos mencionando algunos más. Bueno, la norma nos dice que un alimento es cualquier sustancia o producto sólido, semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Otra definición importante de esta norma son los azúcares añadidos y los azúcares libres. Los azúcares, la norma los determina como todos los monosacáridos y los disacáridos presentes en un alimento o en una bebida no alcohólica. En este caso, cuando se refiere a azúcares, está hablando únicamente de aquellos azúcares que están contenidos en forma natural en el alimento, ¿de acuerdo? Ok, los azúcares añadidos
Aquí sí se toman en cuenta los azúcares libres agregados a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas durante la elaboración industrial, ¿sí? Entonces, tenemos una tercera definición, que son los azúcares libres, en la cual se toman en cuenta los azúcares añadidos a los alimentos, más los azúcares que están presentes naturalmente en los alimentos. Y por ejemplo, en miel, en jarabes, en jugos de frutas o en las mismas frutas y hortalizas, ¿sí? Entonces tenemos que los azúcares libres van a ser la suma de los azúcares más los azúcares añadidos. La norma también incluye la definición de niños. Esta definición no venía en las versiones anteriores de la norma. Bueno, vamos a ir viendo, o ya mencionamos también un poco por qué es tan importante o por qué se toma en cuenta a los niños, ¿no?, en esta norma. Entonces, primero vamos a entender qué considera la norma como un niño, y dice que son las personas que están en el grupo etario de más de 36 meses, que estamos hablando de 3 años, y hasta los 12 años. Hasta los 12 años de edad, considerando ambos sexos. Un nutrimento lo define la norma como cualquier sustancia, incluyendo proteínas, aminoácidos, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, etcétera, que se consumen normalmente como componente de un alimento o una bebida no alcohólica y que nos van a servir para proporcionarnos energía, que son necesarias para el crecimiento, para el desarrollo y para el mantenimiento de la vida, o que cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. Y un nutrimento crítico son aquellos nutrimentos que cuando son ingeridos por arriba de los valores nutrimentales de referencia, pues se convierten en factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles, y estos, repetimos, son los azúcares libres, las grasas saturadas, las grasas trans y el sodio. También hay una definición importante, ya que vienen algunos cambios en este tema en la norma, que se refiere a los productos de imitación. La norma los define como aquellos productos preenvasados que son elaborados con ingredientes o procedimientos diversos a los usados en la producción del producto al que pretenden imitar, ¿sí? Y cuyo aspecto sea semejante a este último. El caso más común, pues, son las imitaciones, por ejemplo, de queso, que podemos encontrar productos determinados como queso tipo manchego, tipo panela, que en realidad no son el producto en sí, ¿no?, sino una imitación. Entonces, más adelante vamos a ver qué requisitos o qué cambios vienen para este tipo de productos. Un producto preenvasado lo define la norma como alimentos y bebidas no alcohólicas que son colocados en un envase de cualquier naturaleza en ausencia del consumidor. Y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. Es por esta razón que los productos a granel no les aplica la norma. Recordemos que la norma aplica nada más a alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, ¿sí? Bueno, otro elemento nuevo es el sello. El sello es el elemento gráfico en forma de octágono negro, con un contorno blanco y con las especificaciones que están descritas en el apéndice A de esta norma. Y estos sellos, pues, son el elemento principal del nuevo sistema de etiquetado frontal, que es como este que vemos aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Solamente un ejemplo. Este es el de exceso de calorías. Bueno, el sistema de etiquetado frontal, que es un sistema de información situado en la superficie principal de exhibición del alimento o de las bebidas no alcohólicas preenvasadas, el cual
debe mostrar de manera veraz, directa, clara, sencilla y visible cuando un producto presenta un contenido excesivo de cualquiera de los nutrimentos considerados como nutrimentos críticos, ¿sí? O ingredientes que representen un riesgo a la salud si se consume de manera excesiva. Este sistema de etiquetado frontal está comprendido por 5 sellos, que son los que vemos aquí en esta diapositiva, que serían los sellos que describirían si el producto contiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o exceso de sodio. Y también el sistema etiquetado frontal está compuesto por 2 leyendas precautorias que están consideradas en el numeral 713 y 714 de esta norma. Estas leyendas precautorias contiene edulcorantes no recomendable en niños, y la otra sería contiene cafeína, evitar en niños, ¿sí? Entonces vemos que en el caso de los edulcorantes se coloca como una recomendación el que no sean consumidos por niños, y en el caso de la cafeína, pues sí nos pide que se evite el consumo en los niños. Bueno, cuando hablamos de superficie de información de un producto, se refiere a cualquier área del envase que sea distinta a la superficie principal de exhibición. Es decir, la superficie principal de exhibición se va a considerar, digámoslo de esta forma, como el frente del producto, donde se ve el nombre o denominación del producto, y en esta parte deben de ir los sellos y las leyendas, ¿sí? Pero aparte tenemos más superficie de información, que puede ser el reverso del envase o de la etiqueta, donde se puede colocar otro tipo de información, ¿ok? Bueno, tenemos entonces la superficie principal de exhibición, que es el área de la etiqueta, exceptuando el área de sellado y empalme, se refiere del envase, ¿sí? Donde se encuentra la denominación, la marca comercial, las dimensiones de esta superficie principal de exhibición están contempladas en la norma 030, que fue una de las normas que comentamos como normas de referencia. Bueno, ahorita seguimos viendo algunas definiciones conforme vayamos avanzando. Vamos a platicar un poquito sobre qué numerales quedan derogados de la norma anterior. La norma 051 inicialmente fue publicada en el 2010, pero la modificación más reciente se había realizado en el 2014. Entonces es importante que se tenga o que se revise también a la par con esta nueva modificación del 2020, la modificación del 2014. ¿Por qué? Si algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar la norma, esta nueva, la modificación, se darán cuenta que no están contenidos todos los puntos, todos los numerales de la norma. Es decir, aquellos numerales de la norma que no sufrieron ningún cambio, que no sufrieron ninguna modificación, ya no se transcribieron a la nueva modificación. Nada más se coloca el numeral, por ejemplo, 411 a 413, y se le colocan 3 puntos suspensivos. Cuando nosotros encontremos esto en la norma, quiere decir que esos numerales se encuentran igual que en la publicación anterior, que es del 2014, y para conocerlos tenemos que remitirnos a esa versión anterior. Entonces sí es importante que se tenga como documento de referencia también la emisión de la norma 051 del año 2014. Esos puntos que no sufrieron ningún cambio no van a ser tocados en esta presentación, pero sí es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Y por qué en la norma, en la modificación del 27 de marzo del 2020, aparecen varios numerales, pues únicamente con esos 3 puntos suspensivos adelante. Bueno, entonces regresando al tema, los numerales que fueron derogados de esta norma básicamente es el 429, que era el sistema anterior de etiquetado frontal nutrimental, el cual básicamente desaparece, ¿sí? Los numerales 4291 al 4298, que
hablaban sobre las pilas estas de donde se exhibían el contenido calórico de azúcares, etcétera, las cuales también ya quedaron derogadas. Y también el apéndice normativo, pues, sufrió cambios, porque ahora en el apéndice A es donde se establece el nuevo sistema de sellado de información nutrimental. Bueno, entrando ya directamente a lo que son las especificaciones, y les decía, empezamos en el 414, ¿por qué? Porque los puntos del 411 al 413 no sufrieron ningún cambio, están directamente igual que en la última modificación. Bueno, el 414 nos dice que pueden incluirse sellos o leyendas de recomendación o de reconocimiento de algunas organizaciones o asociaciones profesionales cuando estas, digamos, cuando la empresa del producto pueda presentar documentación de soporte de que estas organizaciones o asociaciones lo evaluaron de acuerdo a la Ley de Protección del Consumidor, ¿sí? Y cuando su producto no tenga o no exceda uno o más de los nutrimentos críticos. Es decir, por ejemplo, podemos encontrarnos comercialmente algunos productos que dicen avalado por la Asociación Infantil de Nutrición, ¿sí? Ok, eso ya no va a ser posible si ese producto contiene uno o más de los sellos que están indicando que ese producto tiene cualquiera de los nutrimentos críticos, es decir, nutrimentos críticos, es decir, azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio en exceso o kilocalorías en exceso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pusimos un ejemplo, se ha avalado por la asociación, no sé, X, ¿no? En el caso de parece chocolate. Después, el numeral 414 bis nos dice que los productos que no contengan sellos ni leyendas precautorias pueden declararlos únicamente de forma escrita mediante la frase, este producto no contiene sellos ni leyendas. Esta frase pues le da al producto comercialmente o al consumidor la información rápida de que es un producto, digamos, saludable, ¿no? O más saludable, que no contiene excesos de nutrimentos críticos, ¿sí? Un requisito es que en este caso, si el producto no contiene sellos ni leyendas precautorias, esta leyenda del producto no contiene sellos ni leyendas se debe de colocar en un tamaño igual o menor al tamaño de letra con el que se coloque el contenido neto del producto, ¿sí? Es decir, no debe de ser más grande, ¿sí? Acuérdense que la norma dice en su objetivo que uno de los cambios principales es darle al consumidor información real y que evite confusiones. Entonces, la información más importante pues se le da más relevancia y se limitan a las empresas a que coloquen cualquier información que pudiera ser únicamente con fines comerciales. En el numeral 415 nos dice que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes no pueden incluir en la etiqueta ningún personaje infantil, ningún personaje de caricaturas, de animaciones, celebridades, ni deportistas, ni animalitos, mascotas, ni elementos interactivos, por ejemplo, juegos visuales, espaciales, descargas digitales, ¿sí? Nada que si el producto va dirigido a niños, pueda incitar a esos niños o promover que los niños aumenten el consumo del producto, ¿de acuerdo? O la compra del producto. Entonces, uno o más sellos de nutrimentos críticos y el producto ya no puede contener ningún personaje, ¿de acuerdo? También nos dice que debe hacer referencia en la etiqueta de elementos ajenos, que no puede hacer referencia, perdón, en la etiqueta a elementos ajenos al producto, ¿sí? Con la misma finalidad del párrafo anterior. No promover la compra
o no dar información pues equivocada, ¿no?, a los niños para que pudiera aumentar el consumo del alimento, de ese alimento. Bueno. Okay. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de elementos interactivos que quedan prohibidos a este tipo de alimentos que puedan contener de un sello a más, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es un jueguito de ayuda al astronauta a regresar a su nave. Entonces, todo este tipo de laberintos, descargas digitales, ligas, códigos QR o descarga de aplicaciones queda prohibido para alimentos y bebidas no alcohólicas que contengan nutrimentos críticos en exceso. Este fue uno de los principales cambios que entró en vigor desde el 1 de abril de 2021. Entonces, a la actualidad ya no debería de haber productos que contengan estos elementos, a menos, claro, que el producto no contenga nutrimentos críticos, es decir, que no tenga sellos de advertencia, porque sus ingredientes están dentro de los parámetros recomendados. Ok. Respecto a la denominación del producto, la modificación nos dice que el nombre o denominación del producto debe aparecer en negrillas, ¿sí?, dentro de la superficie principal de exhibición de la etiqueta del producto y siempre en línea paralela a la base del producto. Es decir, anteriormente es posible que nos pudiéramos haber encontrado un producto donde el nombre del producto viniera en forma vertical o diagonal al envase, ¿sí?, por cuestiones de diseño. Bueno, con esta norma eso ya no puede pasar. Siempre la denominación o nombre del producto debe ser en línea paralela a la base, ¿sí?, y bajo estas condiciones. Junto a la denominación, nos dice la norma, se pueden poner palabras o frases que sean necesarias para evitar que se induzca al error en cuanto al tipo de producto. Por ejemplo, que tenga que ver con su naturaleza o con algún tipo de tratamiento o de proceso que se haya llevado en el mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dice leche entera pasteurizada. Ok, la pasteurización es un proceso que le da una característica al producto en sí mismo. Entonces, es permitido que además de la palabra leche entera, se adicione la palabra pasteurizada. Debe ser en el mismo tipo de letra y de la misma forma en línea paralela con la base. Bueno, respecto a los productos considerados como imitación, nos dice la norma, los elementos utilizados para... Bueno, primero, antes de ver los de imitación, un tema más sobre lo que es la denominación del producto. Nos dice que deben describirse en forma conjunta con un tamaño igual o mayor al del contenido neto. Es decir, el nombre del producto también debe estar en el mismo tamaño de letra o pudiera ser más grande que la colocación del contenido neto del producto, pero debe ser en la misma proporción tipográfica, es decir, el mismo tipo de letra, ¿sí?, del contenido neto, para que visualmente sean pues igualmente visibles y que no llamen más la atención uno que otro, ¿ok? Ahora sí, en cuanto a los productos imitación, en el caso de estos productos que sean considerados productos imitación, la denominación del producto debe aparecer siempre en la parte superior izquierda de la etiqueta, de la superficie principal de exhibición de la etiqueta, y siempre la palabra imitación debe de ir colocada al inicio de la denominación del producto, con mayúsculas, con negrillas y de un tamaño al doble que el nombre del producto, ¿de acuerdo? Entonces, imitación, queso, panela, ya queda prohibido la colocación de la palabra tipo panela, ya no podría haber productos que dijeran así. Entonces, todos los productos que pretendan ser una imitación de otro, van a llevar la palabra imitación en mayúsculas, en negritas y con un tamaño del doble del nombre del producto, en la parte
superior izquierda del envase. Y siguiendo con las definiciones, la norma nos define como un producto de imitación aquellos que son elaborados con ingredientes o procesos diversos a los usados en el producto al que se pretende imitar. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de queso también, queso imitación queso manchego. Bueno, en ausencia de una denominación establecida en una norma oficial, es decir, si el producto no tiene una norma oficial mexicana específica, se le debe de dar el siguiente orden de prelación para denominarlo, es decir, para determinar de qué manera se va a denominar el producto. La primera característica que se debería tomar en cuenta pues es el nombre de uso común del producto. En segundo lugar, la descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza del producto. Y por último, si no se pudiera determinar esta denominación, se puede tomar como referencia la norma internacional del Códex Alimentario. Y bueno, lo que les mencionaba, se prohíbe utilizar la palabra tipo, estilo o algún otro término similar para diferenciar un producto que intenta hacer una imitación. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en la parte superior derecha de una leche entera en el cual también se agrega como parte de la denominación características propias del producto. En este caso es leche entera pasteurizada, sabor coco. Y eso está correcto. Muy bien. El siguiente requisito es sobre la lista de ingredientes. Nos dice que en la etiqueta de los productos que se comercialicen en forma individual debe figurar una lista de ingredientes, excepto cuando se trate de alimentos de un único ingrediente y no incluya ningún aditivo. ¿Cuáles podrían ser alimentos preenvasados que incluyen un único ingrediente? Pues aquí está un ejemplo de estos corazones de lechuga, ¿sí? En este caso, no necesita declarar la lista de ingredientes. Bueno, la lista de ingredientes en aquellos productos que sí deban de colocarla, siempre debe de ir encabezada o precedida por el término ingredientes, 2 puntos, y ya después enumerar en orden cuantitativo decreciente todos los ingredientes que contiene, ¿de acuerdo? En el caso de los ingredientes compuestos que constituyan menos del 5% de un producto, no están obligados a declararlo, ¿de acuerdo? Salvo algunos ingredientes como aditivos alimentarios que pudieran tener una función tecnológica en el producto, es decir, que cambien la naturaleza del producto, o también en el caso de los alérgenos, de algún ingrediente que sea considerado alérgeno, aunque sea menos del 5%, en esos dos casos sí deben de declararlo en la lista de ingredientes. Bueno, la lista de ingredientes también debe de indicar cuando así se contenga el agua como un ingrediente añadido, ¿sí? Excepto cuando el agua forma parte de un ingrediente compuesto. Por ejemplo, un producto que ya lleva un caldo, una salmuera o un jarabe en donde el agua forma parte de esa salmuera, ¿sí? Pero que lo que se considera como el ingrediente es la salmuera, bueno, ahí no sería necesario que se especifique que la salmuera lleva agua, ¿sí? Pero en los casos en donde donde sea añadida de manera independiente, sí debe de declararse el agua. Okay. En el caso de los azúcares añadidos, que dijimos que son todos aquellos que se agregan de manera adicional a los que ya contiene un alimento, estos deben de ser declarados siempre en la lista de ingredientes, seguidos de una lista, entre paréntesis, donde se denominen todos los tipos de azúcares que fueron añadidos. Por ejemplo,
En este caso, aquí tenemos azúcares añadidos y entre paréntesis dice jarabe de maíz, alto en fructosa, azúcar y dextrosa, ¿ok? Los azúcares añadidos también deben anotarse en orden cuantitativo decreciente, según corresponda a la suma de los azúcares considerados en el inciso A, que son los azúcares libres añadidos. Dijimos que los azúcares libres, recuerden, son los azúcares añadidos más los azúcares que están presentes en forma natural en el producto, ¿de acuerdo? También deben agruparse cuando existan ingredientes compuestos que llevan varios azúcares añadidos. ¿Qué es un ingrediente compuesto? Vamos a ver este ejemplo, en el cual el ingrediente compuesto es un jarabe de maíz, y ese jarabe de maíz, bueno, tiene fructosa, azúcar, como azúcares añadidos. Y en ese caso hay que agruparlos de manera conjunta, ya no por separado. Entonces se colocan todos en la lista de ingredientes, en un orden decreciente. Muy bien, en el caso de los ingredientes o aditivos que puedan causar hipersensibilidad o intolerancia, es decir, aquellos considerados como alérgenos, deben de declararse siempre en la etiqueta. ¿Cuáles son estos ingredientes que se consideran alérgenos? Bueno, los cereales que contienen gluten, como podría ser el trigo, la avena, la cebada, jarabes de glucosa a base de trigo, o algunos otros subproductos a base de cereales, ¿no? Los huevos y todos sus productos y derivados, los crustáceos, el pescado y también sus productos y derivados, moluscos, cacahuate, la soya, la leche, las nueces, las almendras, las avellanas, inclusive la nuez de macadamia, y los sulfitos, que son usados generalmente como conservadores, siempre que estén en concentraciones de 10 miligramos por kilogramo o más arriba de esta cantidad. Bueno, ¿cuándo se deben de declarar estos alérgenos? Bueno, siempre se deben de declarar, siempre que los contenga el alimento, y los requisitos que se establecen en esta norma para dicha declaración, dice que siempre van al final de la lista de ingredientes. Desde antes de la modificación a la norma ya se consideraba que los alérgenos fueran declarados en la etiqueta, pero ahora con el cambio de la norma nos dice en qué lugar van, ¿sí? Los ubica y de qué manera, ¿no? Por ejemplo, nos dice, aparte de que van al final de la lista de ingredientes, deben de ser con letras negritas, tiene que ser de un tamaño igual o menor a las letras de los ingredientes generales. Siempre cuando se va a declarar un alérgeno, siempre se va a anteponer la palabra contiene, y ya después de la palabra contiene se va a describir cuál es el alérgeno que se contiene, ¿sí? O se podría declarar su origen, ¿sí? El alérgeno y después su origen. Por ejemplo, contiene albumina, entre paréntesis, del huevo, ¿no? O caseína de la leche. También, si existe la posibilidad de que haya contaminación durante el proceso con otros alérgenos, la etiqueta debe contener la frase puede contener, ¿sí? Y esta iría hasta el final, después de que ya se declararon los alérgenos que sí fueron adicionados intencionalmente. Aquí vemos un ejemplo de una lista de ingredientes, dice pasta de sémola de trigo, tiamina, etcétera, y al final contiene gluten, entre paréntesis el origen, que es trigo, como alérgeno, y al final puede contener trazas de nueces. Esta sería la forma correcta de colocarlo en la etiqueta. Muy bien. Ahora, los aditivos que se utilizan en la producción de alimentos y bebidas preenvasados, los aditivos siempre deben de utilizarse por su nombre común o en su defecto alguno de los sinónimos que estén establecidos en el acuerdo de la norma. En el caso de enzimas y saborizantes, se deben incluir también los saboreadores o aromatizantes, excepto la cafeína, la cual es así, se debe declarar en forma específica. Acuérdense que tenemos una leyenda precautoria de advertencia sobre la cafeína.
Y los saborizantes y saboreadores o aromatizantes pueden estar calificados en términos, por ejemplo, natural, idéntico al natural o saborizante artificial, ¿sí? O una combinación de los mismos. La definición de aditivo, la norma nos dice que es cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en los alimentos, tenga o no valor nutritivo y el cual se adiciona al producto, pues con fines tecnológicos. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos primero los ingredientes en la etiqueta y después ácido cítrico, citrato de sodio, sorbato de potasio, etcétera. Saborizantes artificiales de coco, cafeína. Okay. La norma también establece requisitos de los datos de los responsables del producto y nos dice que la etiqueta debe contener el nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal del responsable del producto, que incluya la calle, el número código postal y la entidad federativa en la que se encuentra el productor. En el caso de los productos importados, nombre, domicilio del importador, y en ambos casos nos dice que puede incluirse la expresión fabricado o envasado por o para, seguido del nombre y del domicilio de la persona, ¿no? Según corresponda, de la empresa, perdón. Se considera también el uso de una contraseña oficial. Esa contraseña oficial no la puse aquí, pero ahorita se las muestro en la diapositiva que mostré al principio, ahí viene, que es básicamente el cuadrito con las siglas NOM, el cual debería de ir seguido por los 3 dígitos del número de la norma a la que se refiere. Pero nos dice la norma 251 que únicamente se va a exhibir la contraseña oficial en los productos cuando así lo determine alguna norma oficial específica para su denominación, es decir, para ese tipo de productos, ¿sí? En el caso de los productos que contengan la leyenda de no etiquetado para su venta individual y requieran usar la contraseña oficial, si es que hay alguna norma que indique que la deben de usar, lo deben hacer únicamente en el empaque múltiple o empaque colectivo. ¿Qué es un empaque múltiple? La norma nos dice que un empaque múltiple es aquel que contiene empaques más pequeños, puede ser de un mismo producto o de productos que varían un poco en su composición. Por ejemplo, podemos tener un empaque de 10 paquetes pequeños de galletas, que podrían ser puras galletas de chocolate, ¿sí? O un empaque que tenga galletas de chocolate, galletas de vainilla y galletas de limón, ¿ok? Entonces, eso es un empaque múltiple o colectivo. Y si los empaques individuales contienen la leyenda de no etiquetado para su venta individual, ya no sería necesario que lleven la contraseña oficial si es que así lo requiere alguna norma específica. Bueno, en el caso de aquellos productos que sí deben contener la contraseña, deben de incluir siempre debajo de la contraseña del lado derecho, los 3 dígitos correspondientes al código, perdón, de la norma. Bueno, en el numeral 4.3, lo referente a instrucciones para el uso de los productos, nos dice que los productos deben tener en su etiqueta las instrucciones de uso cuando sean necesarias en el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar que el consumidor lo va a usar de manera correcta, ¿sí? Un ejemplo sería el que ponemos aquí del lado izquierdo, que dice caliente agua filtrada al punto de ebullición, vierte el agua sobre una taza con una bolsita de té, deje reposar 4 minutos y remueva la bolsita, ¿ok? Esa sería una forma correcta de incluir las instrucciones para el uso en un producto.
El numeral 4.4 nos habla sobre información adicional que pueda contener la etiqueta. En este caso, se puede presentar cualquier información o representación gráfica, así como de manera escrita, impresa, siempre que no esté en contradicción con lo que marca la norma oficial mexicana. Por ejemplo, cuando se empleen designaciones de calidad, deben ser fácilmente comprensibles, evitando ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor. La etiqueta puede presentar información, representación gráfica que indique que el envase que contiene el producto no afecta al ambiente, siempre que sea verídica. Okay, aquí tenemos un ejemplo en el que dice lechuga hidropónica. Durante la producción de las lechugas utilizamos agua de pozo profundo. Bueno, eso nos da una información adicional que nos habla sobre las características de calidad del producto, ¿sí? Que nos hace saber pues, que el agua con la que se regó es agua limpia, ¿no? Y que no va a tener un riesgo, o el riesgo para la salud es un riesgo menor. Okay, entonces, eso sí lo pueden hacer siempre y cuando tengan manera, bueno, sea claro y tengan manera de demostrar que lo que están diciendo, pues es verdad, ¿no? Por ejemplo, mediante alguna certificación, alguna verificación de alguna dependencia gubernamental. Bueno, el etiquetado nutrimental, ¿qué debe de incluir? Bueno, es obligatorio, primero que nada, en la etiqueta de los productos y comprende todo lo que es la declaración de nutrientes y información nutricional complementaria. La declaración nutrimental debe declarar el contenido de energía, la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos de carbono, azúcares añadidos, grasas, las cuales deben de especificarse si son grasas saturadas o grasas trans, la fibra dietética, cantidad de sodio y cualquier otro nutrimento del cual se vaya a hacer alguna declaración en la etiqueta, ¿sí? Es importante aquí mencionar que la norma establece que las grasas trans no es necesario que se mencione si provienen de ingredientes lácteos o cárnicos de manera natural, es decir, que se refiera a las grasas presentes de manera natural en lácteos o en cárnicos. No así para las que son adicionadas, en ese caso sí tienen que declararlas. ¿Okay? Bueno, las declaraciones de cantidad de hidratos de carbono pueden indicar también cantidades de almidón o de algún otro tipo de hidratos de carbono, y en el caso de las grasas pueden incluir la cantidad de colesterol, grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas. Y aquí pusimos un ejemplo de una declaración nutrimental correcta conforme a la nueva modificación de la norma, que incluye primero el contenido energético, kilocalorías o kilojoules. Es importante mencionar también aquí que esta nueva modificación a la norma nos dice que ya no se debe de utilizar la denominación de calorías, únicamente el contenido energético se va a expresar en kilocalorías o kilojoules, ¿de acuerdo? ¿Okay? Se expresa también proteínas, grasas totales, diferenciando saturadas y grasas trans, azúcares añadidos, que recordemos que en total nos da los azúcares libres, fibra dietética, cantidad de sodio. El sodio siempre va a ir en miligramos, eso es otra cosa que hay que recordar. Y bueno, alguna otra información adicional que se pueda colocar. Bueno, ¿qué productos quedan exceptuados de incluir la declaración nutrimental en su etiqueta? Bueno, ya dijimos, como en el caso de las lechugas, aquellos que incluyan un solo ingrediente. ¿Okay? Otro que ya estaba considerado como una excepción desde la norma anterior son las hierbas finas, especias o mezcla de ellas. Los extractos de café también, sin embargo, se hicieron algunas modificaciones aquí. Nos dice que se exceptúan extractos de café, granos de café enteros o molidos, sean descafeinados o no, y que no contengan ingredientes añadidos diferentes a aromas. ¿Okay? Las infusiones de hierbas, el té descafeinado o no, el café instantáneo, también quedan excluidos.
los vinagres fermentados, el agua para consumo humano, el agua mineral, y también aquellos productos en los que la superficie más amplia de la etiqueta sea menor a 78 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Pues por tamaño, ¿no? Se considera un tamaño pequeño para que incluyan la declaración nutrimental. Pero esto únicamente es permitido siempre y cuando la empresa incluya en la etiqueta un número telefónico o una página web en la que el consumidor va a poder consultar la información sobre esa declaración nutrimental. ¿Okay? Bueno, es importante, también nos dice la norma, que la declaración del nutrimental se haga de acuerdo al Sistema General de Medidas que se consideran en esta modificación. Y bueno, les mencionaba, por ejemplo, el sodio a ese miligramos, ya no en gramos, ya no se menciona calorías, sino kilocalorías o kilojoules. El contenido energético siempre debe reportarse por 100 gramos de producto o por 100 mililitros si se trata de un producto líquido, y también por el contenido total del envase, ¿sí? Ya adicionalmente, si el fabricante quiere, también puede declarar el contenido energético por porción de producto, ¿sí? Pero es obligatorio que lo haga por cada 100 gramos o 100 mililitros y por contenido total del envase. En cuanto a la declaración de cantidad, se puede declarar también las porciones por envase, ¿sí? O por porción también. Ok, en el caso de la declaración sobre vitaminas y nutrimentos orgánicos minerales, la norma nos da una tabla de referencia, que es esta tabla, donde dice que se puede, aquí se puede ver la ingesta diaria recomendada y la ingesta diaria sugerida para la población mexicana, y nos define, nos dice que las vitaminas y los nutrimentos orgánicos deben de expresarse también en unidades de medida por 100 gramos o por 100 mililitros, ¿de acuerdo? O en porcentajes de los valores nutrimentales de referencia por porción, igual que en el caso anterior. En el caso siguiendo con el etiquetado nutrimental, en el caso de los productos que necesitan una reconstitución para su uso, como podría ser una sopa instantánea, una avena, una harina para hot cakes o para pasteles, se requiere que la declaración nutrimental esté de acuerdo con las instrucciones para el uso. Esto es bien importante y generalmente uno no lo tiene considerado. Es decir, si dice que el ejemplo de la harina, ¿no? Si dice que para preparar los hot cakes se van a necesitar cierta cantidad de leche, huevos, si la leche dice que es deslactosada, semidescremada, etcétera, se va a considerar también la cantidad nutrimental y calórica de esos ingredientes, y la que se va a declarar en el etiquetado nutrimental es el total del producto ya reconstituido. ¿Para qué? Para que el consumidor tenga la noción de qué es la cantidad real que va a consumir una vez que el producto esté terminado. ¿Ok? Ese es uno de los cambios también de la norma. Y para esto nos da también una tabla de referencia, que es la tabla 3 de la norma. Nos dice también que la información debe ser de un tamaño de fuente cuando menos de 1.5 milímetros de altura, en negrita, la cantidad de contenido energético, de grasa saturada, de azúcares añadidos y las de grasas trans y sodio. Esas son las que van en negritas y en ese tamaño, ¿ok? La declaración nutrimental debe mostrarse al menos en un tamaño de 1 milímetro de altura cuando los productos tengan una etiqueta muy pequeña, es decir, cuando la superficie principal de exhibición sea, dice aquí, igual o inferior a 32 centímetros cuadrados.
También se puede poner de ese tamaño de 1 milímetro en aquellos casos en que el producto esté obligado a declarar más de 20 nutrimentos y que la superficie sea pequeña también. En este caso considera la superficie de 161 centímetros cuadrados, pues por el número de nutrimentos que tiene que declarar, ¿sí? O también en el caso de los envases retornables, en los que la información se debe encontrar en la corcholata o en la tapa rosca, ¿sí? Otra característica importante en cuanto a la declaración de vitaminas y nutrimentos en el etiquetado, nos dice que es opcional en alimentos y bebidas, que están modificados en su condición, y que si se declara o se decide declarar alguno de estos nutrimentos en el producto, eso no obliga al fabricante a declarar el resto de los nutrientes. Es decir, puede declarar solamente la vitamina A, aunque incluya o no algunos de los otros nutrimentos considerados en la norma. Igual para el caso de las grasas poliinsaturadas, en el caso de los almidones, igual no se obliga, la inclusión de algunos almidones no se obliga a incluir otros. Y también nos dice que se puede señalar el número de porciones contenidas en el envase usando el término aprox o aproximadamente cuando esta no se pueda calcular con exactitud. Otra modificación de la norma nos dice que se puede declarar información basada en valores de referencia para poblaciones distintas a la mexicana, siempre que esta se tome en cuenta junto con la información pues obligatoria, que es la de México. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. Nutrientes o porcentajes de valores nutricionales recomendados en México y nutrimentos, porcentaje del valor de referencia para algún otro país. Entonces, tendría que cumplir los mismos requisitos de la norma, aunque los valores fueran distintos. Okay. Bueno, también se establece que la Secretaría de Salud es quien puede establecer límites de tolerancia de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a cómo vayan cambiando las exigencias de salud pública. Tiene la facultad, ¿sí?, de modificar también las tolerancias y el cumplimiento. Nos dice también que los valores de los alimentos en cuanto a su composición bromatológica, de acuerdo a lo declarado en la etiqueta, en la declaración nutrimental, deben ser valores medios ponderados de acuerdo a análisis o a bases de datos o tablas reconocidas de forma internacional. Otra característica importante es que nos dice que en el caso del contenido de vitaminas, puede ser declarado por encima del real, o sea, con una cantidad mayor. Más bien puede contener una cantidad mayor a la declarada. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que el tiempo que dure el producto en anaquel o en venta, si llegara a haber cierta degradación de esas vitaminas, al final de la vida útil del producto se siga conteniendo la cantidad de vitaminas declaradas. Espero que haya quedado claro ese punto. Bueno, tenemos una tabla también de referencia para los parámetros de redondeo, de cómo se deben declarar, cómo se debe hacer la declaración nutrimental. Por ejemplo, el contenido energético de calorías, si tenemos menos de 5 calorías, se pueden reportar 0 en la información, en la declaración nutrimental. Si tenemos menos de 50 calorías, expresarla en múltiplos de 5, es decir, si tenemos 39, pues podríamos colocar, no sé, 40, ¿no? Más de 50 calorías, expresarlas en múltiplos de 10. Otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, grasas trans y colesterol. Menos de 2 miligramos, reportar 0. De 2 a 5 miligramos, reportar menos de 5 miligramos. Más de 5 miligramos, expresar en múltiplos de 5.
Bueno, también la norma contempla esta tabla 6, que son los perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria. Nos dice que la etiqueta de los productos debe de incluir información nutrimental de si contienen añadidos, ya sea azúcares libres, grasas o sodio, ¿sí? Y el valor de energía o cantidad de azúcares libres, grasas saturadas y grasas trans y sodio deben cumplir los perfiles nutrimentales de la tabla 6. Nada más que esta tabla 6, que está así tal cual como está en la norma, aplica hasta la segunda etapa o segunda fase de la entrada en vigor de la norma. Aquí vamos a revisar un ejemplo. Por ejemplo, en términos de energía, si en 100 gramos de un producto sólido tenemos más de 275 kilocalorías totales, ¿sí? O si fuera un producto líquido, más de 70, igual o más de 70 kilocalorías totales, o igual o más de 8 kilocalorías de azúcares libres, en 100 mililitros de producto, en ese caso se debe de colocar la leyenda exceso de calorías, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otro ejemplo, en el caso de las grasas saturadas, si en un producto tenemos un porcentaje igual o mayor al 10% del total de energía de ese producto, es decir, si del total de la energía que provee ese producto, al menos el 10% proviene de grasas saturadas, en ese caso se debe colocar también el sello de exceso de grasas saturadas. ¿De acuerdo? Bueno. En cuanto a la información nutrimental complementaria, nos dice la norma que un producto preenvasado añadido de azúcares libres, pues son aquellos a los que durante el proceso de elaboración se les haya añadido azúcares diferentes a los que están contenidos naturalmente en el producto. Un producto preenvasado añadido de grasas son aquellos a los que durante el proceso de elaboración se les añade algún tipo de grasa vegetal, animal o aceites parcialmente hidrogenados, ¿sí? Y un producto añadido en sodio son aquellos que se les haya utilizado como ingrediente o como aditivo cualquier sal que contenga sodio o cualquier ingrediente que contenga sales de sodio agregadas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo es un producto que no tiene azúcares libres añadidos, y los ejemplos del pan dulce y del queso crema son productos que tienen azúcares y grasas añadidos en el primer caso, y en el queso crema pues solamente grasas añadidas, y ahí están la declaración de sus ingredientes en cada uno de los casos. Okay. En el caso de los productos reconstituidos, bueno, ya comentábamos esto, que la información nutrimental se debe declarar conforme a los contenidos de energía, de grasa, o de sodio, tal como se consume de acuerdo con las instrucciones indicadas en la etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya el producto está reconstituido, listo para consumo, de esa forma es como se va a hacer el cálculo para los valores de los nutrimentos críticos. Okay. Y quedan exceptuados de colocar la información nutrimental, eso ya mencionamos una parte de eso, las hierbas finas, por ejemplo, las fórmulas para lactantes, ya sea comunes o fórmulas para lactantes con necesidades especiales. Quedan también excluidos las bebidas no alcohólicas para lactantes, como los jugos, ¿no? Podrían ser juguitos para niños. Y también los aceites vegetales, las grasas vegetales, la miel, la sal iodatada y las harinas o el cereal, ¿sí? Por ejemplo, pues sí, un envase de aceite no es necesario que se le calcule cantidad de grasa, ¿no? A 1 litro de aceite, porque en este caso la norma lo excluye. Y
Para que quede claro el sistema de etiquetado frontal, del que hemos estado hablando desde el inicio de esta charla, estos son los sellos de la información nutrimental complementaria que debe realizarse o que deben colocarse según corresponda cuando los alimentos sobrepasan los valores recomendados de cualquiera de estos nutrimentos. Serían calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Siempre la colocación va en ese orden, ¿sí? Esto lo pueden revisar en el apéndice A, que se encuentra al final de la norma. Ahora, aquellos productos que tengan una superficie principal de exhibición menor a 5 centímetros cuadrados, el sello debe ser, dice, acorde al numeral 4.5 del apéndice normativo. Bueno, en este caso, si es muy pequeño, ya no es necesario que se coloque, los 5 sellos o 3 sellos o 2 sellos si es que sobrepasara las cantidades de 2 nutrientes críticos. En ese caso se coloca el mismo sello, pero solamente con el número de nutrientes de los que está sobrepasando la cantidad recomendada. Es decir, si ese producto que tiene una etiqueta menor a 5 centímetros cuadrados tiene exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas, solamente se colocaría un sello con el número 2. Ese sello con el número 2 indica que el producto está sobrepasando las cantidades en 2 de los nutrimentos críticos, ¿sale? Ya no es necesario que se diga cuáles son esos nutrimentos críticos. Características del sello. En el apéndice A nos dice que debe de ser un octágono color negro que contiene la leyenda correspondiente, siempre sobre un margen blanco, sobre un contorno, el margen blanco sobre el contorno del octágono. El fondo debe ser un cuadro blanco y con la firma de la Secretaría de Salud. También la tipografía del fondo debe ser blanca y sobre el fondo blanco negra. La tipografía a utilizar es Arial, en negrillas para las leyendas. La leyenda de Secretaría de Salud y las de exceso de calorías van en negritas. Y también, las leyendas de precautorias, que serían contiene cafeína, evitar en niños, y contiene edulcorantes, no recomendable en niños. También el apéndice trae información sobre el tamaño de los sellos. El tamaño de los sellos va a depender de acuerdo al tamaño de la superficie principal de exhibición, es decir, del tamaño de la etiqueta, y para eso pues pueden revisar la tabla 1 que está en el anexo, donde nos dice que un área de superficie mayor a 5 centímetros, bueno, en ese caso el tamaño del sello es de 1 centímetro de ancho por 1.11 centímetros de alto. Bueno, en el caso de los productos que tengan una superficie de exhibición menor a 20 centímetros cuadrados y se deban usar las leyendas contiene cafeína o contiene edulcorantes, estos podrían estar sin recuadro por el tamaño de la etiqueta. En este caso, las características, las medidas de las leyendas, el tipo de tipografía, también lo pueden encontrar en el anexo 1 de la norma. Están consideradas también en el apéndice, están consideradas las proporciones de ancho y de alto que se deben de respetar para cada sello, ¿sí? Entonces, los tamaños o las características que vienen aquí de proporciones son en proporción de acuerdo al tamaño de la etiqueta y a lo que nos
dice la tabla anterior que se revisó, ¿sí? De las medidas que debe de tener el sello. Bueno, entonces vienen ahí la tipografía y la proporción del sello, tanto para el caso de que incluya las leyendas o que incluya el número de sellos. Ahora, si el producto contiene más de un nutriente crítico y si hubiera que colocarle más de un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, también el apéndice normativo nos dice de qué forma se deben de colocar. En el caso de 2 sellos, pues es en forma horizontal, uno seguido del otro. En el caso de 3 sellos, podría ser de la misma forma o en forma de panal, como se muestra aquí. Y también nos indica si fueran los 4 o los 5 sellos, cuál sería la forma correcta de colocarlos. También es importante saber que los espacios en blanco que quedan en el caso de que se unan los sellos, eso se debe mantener en blanco, es decir, no debe de ser del fondo o del color de la etiqueta del producto. Eso, como se sigue considerando parte del sello, se debe mantener en color blanco. Bueno, en el caso de los productos de envase retornable, si estos productos se utilizan para contener más de un tipo de producto distinto, estos logos de etiquetado frontal deben de colocarse en la tapa, ¿sí? El sello va en la tapa del producto. Ahora, en el caso de productos etiquetados para su no etiquetados para su venta individual, como el ejemplo que poníamos hace un momento, pudiera no llevar cada empaque individual los sellos, ¿sí? Los sellos podrían ir únicamente en el empaque colectivo, ¿sí? Siempre y cuando el empaque contenga el mismo tipo de productos y sean considerados todos los nutrientes críticos, o la suma de los nutrientes críticos para colocar los sellos en el envase exterior, ¿sale? O envase colectivo. ¿Dónde se van a colocar los sellos? Los sellos y las leyendas siempre van a ir del lado derecho, superior derecho del producto. Si el producto no tiene sellos, en la parte superior derecha pues irían las leyendas. Si tiene sellos y además debe de llevar alguna leyenda, se le da prioridad a los sellos y inmediatamente abajo de los sellos se coloca la leyenda. Por ejemplo, contiene cafeína, evitar en niños, etc. Bueno, entonces parte superior derecha de la superficie de exhibición. Es importante que si se va a colocar, si se debe colocar la leyenda de edulcorante, se tome en cuenta que esta leyenda debe de ir en mayúsculas, y en el caso de la leyenda que contiene cafeína, no importa la cantidad de cafeína, ya con que, aunque sea mínima, debe de contener, debe de incluirse la leyenda en el producto. Okay. En los productos de envases que no están etiquetados para su venta individual, dijimos, más bien no etiquetados para su venta individual, dijimos que pueden no contener los sellos en los envases individuales, únicamente en el envase colectivo, pero sí están obligados, y eso es importante que se tome en cuenta, a incluir en cada envase individual el número del lote y la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Nos dice la norma también que siempre el producto siempre debe ostentar la información en idioma español. Si es necesario que se coloque en otros idiomas, lo puede hacer, pero siempre va a ir también primero en español.
Okay. Tenemos también una tabla para hacer los cálculos de las cantidades de energía y ahí nos dan los factores de conversión que se van a tomar en cuenta para cada caso, ¿sí? Por ejemplo, para proteínas, el factor de conversión sería 4 kilocalorías, para grasas 9 y así. Bueno, en el caso de productos que tengan alguna característica o alguna denominación adicional, por ejemplo, que sea un producto declarado como orgánico, biológico, ecológico, etcétera, se puede declarar en el producto, sí, siempre y cuando se ajuste a lo que esté establecido en la Ley para Productos Orgánicos o en cualquier otra normativa oficial mexicana que le aplique de acuerdo a la leyenda que quiere declarar. ¿Sí? Ahora, los envases o los productos que quieran o que pretendan hacer alguna declaración adicional de algún valor nutritivo, pues también lo pueden hacer, siempre y cuando se apeguen también a lo que pide la norma. Siempre, por ejemplo, podrían declarar adición de vitaminas, adición de minerales. Okay. Y queda prohibido la declaración de algunas propiedades condicionantes en los productos, sobre todo cuando esos puedan inducir a engaño o a pues una información no verídica, ¿no?, del producto. En este ejemplo, por aquí dice, el consumo de este producto previene la diabetes. Bueno, entonces ese tipo de leyendas, de acuerdo al numeral 6.2 de la norma, quedan prohibidas. ¿Por qué? Pues si se toma en cuenta que otro tipo de alimentos similares a ese tienen las mismas características, bueno, no tendría por qué tener propiedades distintas, ¿no? Si es que no tiene una preparación distinta. También está permitido que se coloquen las exclusiones de algunos, por ejemplo, de alérgenos, como en este ejemplo de acá, que dice productos sin gluten, eso también está permitido. Ahora, si el producto incluye sellos, no debe realizarse declaraciones de propiedades saludables, por ejemplo, no debe de tener frases como este producto mejora tu salud intestinal, este producto mantiene tus huesos fuertes o es bueno para tu corazón, ¿sí? Con un sello de nutrientes críticos que contenga, ya no puede llevar este tipo de mensajes. Ahora, si el producto también incluye sellos, deben declararse propiedades nutrimentales. No deben de declararse, perdón, aquí tengo un error, no deben de declararse propiedades nutrimentales relacionadas con el sello que se declara en la etiqueta. Por ejemplo, este producto dice bajo en azúcar y uno de los sellos dice exceso de azúcares. Entonces, pues hay una contradicción, ¿no? Entonces, esto también es un punto importante que se toca en la norma. En un inicio, cuando se publicó la norma, también hubo un plazo que se dio temporal para el uso de etiquetas o calcomanías adheribles en los productos para que se empezaran a colocar los sellos, pero eso, bueno, se permitió hasta el 31 de marzo del 2021. A la fecha ya todos los productos deberían de estar etiquetados correctamente. Fecha de aplicabilidad de la norma, les decía que había fases. Bueno, la norma se publicó el 27 de marzo del 2020, entró en vigor obligatorio a partir del 1 de octubre del 2020. Varios de los numerales, por ejemplo, los sellos, las leyendas, etcétera, entraron en vigor el 1 de abril del 2021. Aquí tenemos un ejemplo de una forma correcta de un etiquetado de galletas de naranja. Aquí está la manera correcta en cómo se deben de escribir los ingredientes, el contenido neto, uno a uno los ingredientes, la forma correcta de calcular la declaración nutrimental y de referirla en negritas, en las unidades correspondientes,
y la forma correcta de colocar los sellos del nuevo sistema etiquetado en el envase. Okay. La primera fase entonces de la norma entró en vigor el 1 de octubre del 2020 y termina el 30 de septiembre del 2023. En esta primera fase, pues básicamente se tiene que cumplir con la prohibición en etiquetas. Bueno, ya entra en vigor la prohibición en etiquetas del uso de personajes, también el establecimiento de leyendas precautorias, el uso de los sellos del nuevo sistema etiquetado, la denominación del producto en base a los nuevos requisitos de la norma y en caso de que algunos productos les aplique, pues el uso de la contraseña. ¿Sí? En la fase 2, que va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre del 2023 y hasta el 30 de septiembre del 2025, aquí ya entra en vigor el uso de la tabla 6 para el cálculo de evaluación de la información nutricional conforme a como está actualmente en la norma. Actualmente no se está utilizando como tal esa tabla 6. Ahí al final de la norma viene la modificación que se está utilizando para la fase 1. ¿Sí? Específicamente tiene cambios en la cantidad de kilocalorías de azúcares libres para productos líquidos y en la cantidad de sodio para productos sólidos y líquidos también. Ahí es donde hay cambio. Es decir, actualmente no están tan restrictivos. Esta tablita que está aquí, que les estoy mostrando, de hecho es la vigente, es la actual. A partir del 1 de octubre del 23, por ejemplo, en lugar de 10 kilocalorías de azúcares libres de energía, lo que se tiene que cumplir serían 8 kilocalorías. Si sobrepasan de las 8, tendría su producto que contener la leyenda de exceso de calorías. ¿Sí? En el caso del sodio, actualmente se están manejando 350 miligramos y a partir de la segunda fase, el límite para productos sólidos va a ser de 300 miligramos, ¿sí? Y además va a tener por ahí otro requisito adicional. Y la fase 3 iniciaría a partir del 1 de octubre del 2025 y ya en ese momento pues entraría en vigor la totalidad de los requisitos de la norma, ¿sí? Por último, comentarles que la Secretaría de Economía tiene estos manuales, estos documentos de referencia, los pueden utilizar para entender la aplicación de la norma. Es el manual de la modificación a la norma oficial y una guía para los responsables de los productos sujetos a la modificación oficial. Están muy descriptivos, se los recomiendo también si tienen interés en conocer un poquito mejor la norma. Y con esto estaría yo terminando mi participación. Les agradezco mucho y no sé si hubiera alguna pregunta, Berenice. Muchas gracias. En este momento, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o si alguien quiere abrir su micrófono. Tenemos aquí un comentario, si nos podrá compartir esta presentación, ya sea a través de este chat o si gusta en el grupo de WhatsApp. Y nos pregunta Yaneli Tadeo, ¿la cantidad de proporción por envase tiene que estar sujeta al porcentaje VD? No, de los valores nutricionales de referencia no. La norma establece que es en base a 100 miligramos o 100 gramos o 100 mililitros de producto, ¿sí? O por el total de envase, no tiene nada que ver con el valor nutricional de referencia. Muchas gracias. Veo que el compañero Domingo tiene su mano levantada, si puede participar. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Inge, una pregunta. No alcancé a escuchar toda la presentación, pero para la aplicación de esta norma, ¿hay que cumplir algún perfil en específico o contratar alguna empresa que esté acreditada, por así decirlo, para que nos haga este tipo de etiquetados?
Bueno, los etiquetados pues van a ser responsabilidad de cada fabricante de la norma. ¿Quién te revise la aplicabilidad de la norma? Sí, pueden acercarse a unidades de verificación o certificación que estén reconocidas para que les hagan una primera evaluación y ya posteriormente quien tiene que dar seguimiento para asegurarse de que la norma se está aplicando en su totalidad en la empresa, pues es la Secretaría de Salud y la Secretaría de si no me recuerdo la Secretaría de Economía, ahorita te confirmo, si me das un minuto. No sé si quieren hacer otra pregunta mientras corroboro la información. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta por Jenny Guadalupe. En mi producto utilizo salmuera. ¿El agua no se debe declarar en la lista de ingredientes? Si el producto si la salmuera se está adicionando como un ingrediente, no. ¿Ok? Si el producto es una salmuera, pues entonces sí. ¿Sí? O sea, si la salmuera es un ingrediente adicional o forma parte de un ingrediente adherido, entonces lo marca la norma que no es necesario. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta ahorita ya todos son agradecimientos. Saludos, excelente ponencia. Muchas gracias, excelente ponencia y buena presentación. Muy buena la conferencia. Gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, quiere abrir su micrófono. Todavía tenemos cerca de 5 minutos si alguien tiene alguna participación más. Bien, me parece que no. Inge, creo que sería todo. Bueno, muy bien. Espero que sea porque haya quedado claro, ¿verdad? Y no porque no hayan entendido. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales. En el panel de la norma 035 el día 18 de julio a las 9 de la mañana y en nuestro panel de inclusión laboral el día 20 a las 9 de la mañana, así como la conferencia de cierre el día 22 de julio a las 9:30, todos estos en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Asimismo, los invitamos a las actividades de separación y reciclaje de residuos el día 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraludapan.com. Pueden armar sus equipos y acudir a la actividad del reciclaje, tomar su foto y enviármela de favor de manera particular para agregarle las memorias del evento. Agradecemos la participación y felicitamos y reconocemos a nuestra ponente por su valiosa participación en esta Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Canacintra Uruapan, Gobierno Municipal y Universidad Don Bosco. Les comento que en un minutito más estaré enviando a través del grupo de WhatsApp una liga para la evaluación de la actividad del día de hoy, así como la liga para descargar sus reconocimientos. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.